I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, un placer estar con vos unha semaniña máis. Lembrade, aínda que son moi pesado, de seguirnos nas redes sociais e nas canles de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Programa hoxe cargado de contidos, programa hoxe cun medallista que para nós é sin dúbida de ouro. Rodrigo Corrales estará con nós para analizar este europeo. Temos unha nova sección tamén importante. Temos unha tertulia para traballar a mente, unha parte fundamental para todos os estamentos vinculados ao balonmán, sexa arbitral, adestrador, xogador ou xogadora, e un longo etcétera. E, por suposto, María Fresco, boas noites. Boas noites, Nacho. Que tal? Como vai iso? Un xoves máis aquí no de Volta e Media. Pois sí, a verdade é que sí. Esperando para traballar a mente. Moi importante esta tertulia. Que ben, moi importante. María. Pois sí, hoxe temos unha tertulia desas que pagan a pena e, ademais, como ti dicías antes, anunciamos esa nova sección que estreamos hoxe no programa, unha sección de última hora, donde falaremos da actualidade do balonmán, do noso balonmán, do nacional e do internacional, desas noticias fresquiñas que nos chegan e, ademais, bueno, onte estivemos no derbi do Lérez, así que se as persoas que nos seguides queredes ver as declaracións en directo, non vos perdades o programa que se ven hoxe. Unha tertulia de iniciación 1.0, Esperemos que haxa moitísimas máis e facer un poquinho a 2.0 e facer unha serie de tertulias sobre este tema tan interesante e, por suposto, con tertulianos de luxo. Pois sí, Nacho, eu creo que hoxe temos que comenzar xa ao grande. Voume quedar ben pegadiña á pantalla porque é unha tertulia que todas e todos deberíamos escoitar ben atentas. Deixo vos nas mans de Nacho e duns profesionais de luxo que nos van a falar sobre a importancia de adestrar a mente. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas. La verdad es que a veces nos centramos en preparar esa técnica, esa táctica de todos los equipos y nos olvidamos un poquito también de la parte mental de nuestros jugadores o jugadoras o árbitros o árbitras o entrenadores y entrenadoras, ¿no? Nos olvidamos de aquello que nos hace pensar, aquello que nos hace también ser mejores, aquello donde donde la estabilidad es un punto de inicio de todo lo demás, ¿no? A diario tenemos un montón de problemas que nos van a influir, evidentemente, en nuestro rendimiento, ¿no? Sin duda, la mente lo maneja todo. Y dicen que también el balonmano, en muchos casos, depende y mucho del estado de ánimo en ese momento en que lo estás jugando, lo estás practicando, ¿no? Hoy tenemos una tertulia que va de esto, que va de trabajar la mente y su importancia, sin duda, ¿no? Es solo, como decía antes, el inicio. Tendremos durante 2022, esperemos, alguna charla más en esta dirección. Y para lo cual, pues siempre con grandes tertulianos y grandes profesionales en la materia. Y ya los vamos presentando. Nuestro primer invitado, jugador de balonmano profesional, nada más y nada menos que quede de ejemplo, que ha sido durante 15 años un gran jugador de balonmano y que estuvo en Bidasoa esos 15 años, entre otros equipos de máxima categoría nacional, psicólogo deportivo, profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores y del programa de tecnificación deportiva de la Real Federación Española de Balonmano. Unai Arrieta,
buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, encantado de estar aquí y enhorabuena por el programa y el trabajo que estáis haciendo de difusión. Gracias, Unai. También tenemos con nosotros a una exjugadora de balonmano, árbitra desde los 18 años, otra visión también importante, ¿no? Este estamento para el colectivo arbitral, para tener también una referencia en cuanto a este estamento, psicóloga de la Selección Nacional de Ciclismo y que también participó en la tecnificación, en esas jornadas de tecnificación de la Real Federación Española de Balonmano, en este caso en la categoría promesas y actualmente trabajando en Estados Unidos y desde Pittsburgh. Buenas noches, Cristina Molina. Muy buenas noches, bueno, tardes por aquí. Exactamente, que te preguntaba y te decía a las 3 de la tarde, bueno, sí. Te pillamos ahí a la hora de la comida. Me pillas perfecto para esta charla que creo que es absolutamente necesaria y maravillosa, así que enhorabuena y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y como último invitado, con un máster en Psicología Deportiva de la Actividad Física y Deporte, experto en técnicas psicológicas para el control del estrés y entrenador de porteras, forma parte del cuerpo técnico de nuestra selección nacional femenina de las guerreras y uno de los entrenadores pues también vinculado a las actividades de tecnificación en varias categorías base de la Real Federación Española de Balonmano. Buenas noches, Jorge Martínez, un placer. Hola, buenas noches, el placer es mío. Por supuesto, a ver, enhorabuena por ese cuarto puesto en el Mundial, porque creo que nos habéis hecho estar pendientes de la televisión y soñar hasta el último día, Jorge. Bueno, muchas gracias. La verdad que disfrutamos muchísimo el campeonato, disfrutamos muchísimo. Es verdad que al final nos queda el sinsabor de no conseguir una medalla, pero el hecho de llegar hasta el final y dadas las circunstancias en cómo afrontamos la competición, ¿no? con la baja de Lara al principio, Nerea, que tampoco pudo participar, creo que bueno, competimos bien, dimos una buena imagen y estamos contentas, ¿no? Ahora se trata un poco de ir poco a poco acercándonos a las selecciones que nos han ganado, pues para poder competir mejor la próxima vez que nos enfrentemos a ellas. Estamos que arrasamos. La semana pasada José Ignacio Prades, hoy Jorge Martínez. Tenemos aquí a medio cuerpo técnico en 2 semanas de las guerreras. Esto para el programa, para de vuelta y media, es la leche, la verdad. Y por ir entrando un poquito en materia, cuán importante, decía Cristina, es verdad, en este tema, un día más intentamos pues con estas tertulias formar un poquito, dar más información acerca del tema en concreto que nos ocupa, y esta semana pues no podía ser de otra manera y seguir con la línea de tertulias de un gran nivel y con temas importantes que la gente está súper interesada, ¿no? Y darle la importancia que tiene, por supuesto, al tema, ¿no? Jorge, ¿por qué es importante trabajar la mente? Bueno, si escuchamos a grandes deportistas de cualquier disciplina deportiva, ellos siempre hacen referencia a la importancia del aspecto mental, ¿no? Cuando compiten, ¿no? Que muchas veces es lo que marca las diferencias. Pero si nos centramos no solo en los deportistas de élite, si vamos un poquito a los deportistas a los adolescentes, a los que están trabajando en formación, pues vemos que los aspectos mentales son muy importantes, hay que cuidarlos mucho porque necesitamos que los deportistas más jóvenes no abandonen, por ejemplo, de forma prematura el deporte, ¿no? Y creo que es una edad muy buena para que en el caso de los deportistas que puedan llegar a la élite, pues lleguen con las herramientas suficientes para poder gestionar todas las situaciones complicadas que, por supuesto, se van a encontrar, ¿no? Unai. Bueno, a mí me gustaría recalcar un tema, ¿no? A nadie se le ocurre hoy en día, ¿no? En el deporte no contar con un médico, ¿no? Porque realmente, o sea, lo primordial para los deportistas es la salud, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se encarga de la salud mental? Pues bueno, pues los psicólogos, ¿no? Entonces, sabemos que el deporte en general y el deporte de alto rendimiento en particular es una actividad de altísimo riesgo físico. Quiero decir, los grandes deportistas todos se lesionan en algún momento. Y por tanto, hoy en día todos los equipos, clubes, selecciones tienen grandísimos cuerpos médicos formados por médicos, fisios, readaptadores, ¿no?
porque se lesionan. También se lesionan mentalmente, ¿no? Porque el alto rendimiento y el deporte en general tiene mucha exigencia, ¿no? Hay mucho estrés, hay mucha carga psicológica, no solo hay una carga física, sino hay una carga psicológica, y como personas que somos los deportistas, pues nos lesionamos, ¿no? Por tanto, yo creo que el trabajo psicológico en el deporte, la figura de psicólogo en el deporte, yo creo que es fundamental. Lo primero, de prevención de salud mental. Creo que hoy en día, todos tenemos claro, ¿no? Quiero decir que cada vez se está visibilizando más este aspecto, ¿no? Que los deportistas también, y los grandísimos deportistas, sufren a nivel psicológico, lo pasan mal, incluso pueden tener alguna patología, ¿no? Y en los últimos juegos, pues bueno, se vio claro, ¿no? Y cada vez esto se está visibilizando más. Por tanto, lo primero es hacer un trabajo preventivo de salud general, salud mental, ¿eh? Y después ya podríamos empezar a hablar de si esto, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? Evidentemente, el trabajar aspectos psicológicos, pues bueno, puede dar adherencia a los niños al deporte, al ejercicio, etcétera. Y si buscamos rendimiento, evidentemente, pues el aspecto mental también favorecerá el rendimiento, ¿no? Cris, ¿algo más que añadir? Un poquito más, la verdad. Yo creo que se han centrado un poco en todo. Básicamente tenemos en cuenta que el cerebro es un músculo igual que estamos trabajando más analíticamente, pues brazos para lanzamiento, piernas para movilidad, para correr, para defender. Tenemos que aprender a gestionar todo lo que está sucediendo. Al final, el balonmano, lo maravilloso es que es un deporte de equipo y con ello tiene muchísimos factores y estímulos que tenemos que ir gestionando. Entonces, cuando tenemos que gestionar esas dinámicas, pero no tenemos las herramientas, empiezan a pasar esos procesos de frustración, de sufrimiento, de burnout, ¿no? Como decíamos también a nivel de cuando estamos en alto rendimiento. Entonces, es imprescindible enseñar desde pequeñitos a los niños a gestionar, primero identificar qué están sintiendo, qué emociones, qué está pasando, y a partir de ahí darle las herramientas para que poco a poco empiecen a aplicarlas, que por supuesto no solo será en balonmano, sino en su vida. Pero bueno, a nivel de deporte, a nivel de ejecutar dentro de un deporte, con muchísima más importancia. ¿Y crees que se está haciendo? La pregunta del millón. A ver, sí que es cierto que yo creo que todos estamos convencidos de que cada vez se está trabajando más y se le está dando por lo menos un espacio al trabajo psicológico, al trabajo mental. Pero sí que también hay que reconocer que bueno, la posición del psicólogo deportivo todavía no existe como tal, no está ganada. Es triste, pero es así. Entonces, todos sabemos que es muy importante la gestión mental y el trabajo mental, pero nadie le da la prioridad para poner a esa persona ahí y llevártelo por encima de otro. Entonces, bueno, yo creo que eso es un trabajo que todavía tenemos que ir poco a poco ganando terreno ahí. Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Yo he estado trabajando con equipos en Andalucía antes de venirme para acá, concretamente con el Colegio Maravillas de Málaga, y bueno, ha sido una suerte, un privilegio enorme. Y bueno, sí que se está viendo, ¿no? Que poco a poco empiezan a contar con esa figura. Pero como digo, nos queda todavía un camino bastante largo por caminar, por andar. ¿Hay alguna referencia más de que sí, que se esté trabajando o que tengas constancia? Sí, estoy con Cris, ¿no? Quiero decir que se está trabajando este aspecto, ¿no? Y los deportistas, a nivel individual hoy en día, los que buscan ya un rendimiento y los que realmente están ahí sufriendo un poco esa presión, lo tienen claro, ¿no? Hay bastante demanda, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel un poco estructural, en los clubes, las selecciones, en las federaciones, todavía cuesta ver esa figura, ¿no? Instaurada, ¿no? Creo, en parte, soy partidario de no echar siempre balones fuera, ¿no? Porque, no sé, en nuestro colectivo, ¿no? En los colegios oficiales y tal, a veces escucho mucho esto, ¿no? Joder, es que nos están comiendo la tostada por aquí y por allá, ¿no? Uh-huh. Y creo que, sinceramente, nosotros también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? A la psicología le ha costado generar un conocimiento y una ciencia aplicada al deporte. Es verdad que ya llevamos décadas, pero le ha costado. Las primeras aproximaciones de los psicólogos al deporte no fueron buenos. Hoy en día, evidentemente, estamos muy preparados y formados en psicología del deporte, aplicar la psicología al deporte, porque es una especialidad. Y creo que ahí tenemos que ir desarrollando y dando pasos, ¿no? Tienen que vernos como un técnico más,
que creo que está con zapatillas, con chándal, está en la cancha, ¿no? Que conoce el deporte y es un técnico del deporte. Esto es importante porque si nos ven como el psicólogo, ¿no? Que tiene la consulta ahí, pues ahí se abre una brecha importante, ¿no? Tenemos que saber del deporte, de ese deporte, saber aplicar la psicología a ese deporte. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y creo que ahí tenemos que dar pasos firmes, pero se están dando poco a poco, sí. Jorge, tú directamente, pues eso, vinculado pues, a las guerreras y también en tu ámbito diario, tienes una labor fundamental también, ¿no? En esta parte, ¿no? Sí, yo sí que percibo que todo el mundo cada vez es más consciente, ¿no? de la importancia de cuidar los aspectos mentales. Pero normalmente la gente es consciente de ello, pero cree que el que necesita el psicólogo es otro, ¿no? No él, ¿no? Todo el mundo es consciente de que necesitamos reforzar este aspecto, pero para otros, ¿no? Entonces yo creo que nos falta un poco, en el fondo, humildad, que no pasa nada, vulnerabilidad para reconocer que a lo mejor que no somos perfectos, que en un momento dado podemos necesitar ayuda o que haya un aspecto que nos cuesta gestionar y que no pasa nada por intentar trabajarlo con un profesional, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que creo que estamos en una fase donde cada vez, por lo menos en deporte, formación, intentamos llegar más a las familias, porque son más gente, personas fundamentales, ¿no? Que pueden ayudarnos mucho a la hora de trabajar luego con los niños. Estamos cada vez llegando más a los entrenadores, porque muchas veces cuando trabajamos sobre todo con deportistas más jóvenes, la mejor manera de llegar a ellos es a través de estas personas, ¿no? Entonces ellos tienen que ser conscientes de que nos tienen que ayudar y que son unas figuras fundamentales para poder ayudar a esos niños, a esos adolescentes a que lleguen a la edad adulta pues, con los recursos suficientes para poder enfrentarse a todas las dificultades con las que se van a encontrar. Y esto que muchas veces hablamos, ¿no? ¿Cómo debemos educar al niño para que realmente se enfrente a esa derrota, si saber ganar, si saber perder? Algo que está en la vida diaria de todos los entrenadores de base, ¿no? A diario, ¿no? ¿Creéis que es bueno educar en la derrota a esos jugadores y jugadoras que están empezando, Cris? Es imprescindible, o sea, al final, ya no solo en el deporte, en la vida, pero tenemos que saber lo que es gestionar una frustración, lo que es ponernos unas expectativas y unas metas, lucharlas, trabajar mucho por ellas y que hay veces que no se consiguen, pero no pasa nada porque tenemos que ser capaces de focalizar todo el trabajo hecho, todo el camino que hemos sido capaces de avanzar. El problema es que obviamente cuando uno no es maduro y está en una etapa de formación no es capaz de ver esas cosas. Entonces, ahí el rol del entrenador, de hecho yo hablaba con Mila y se lo decía, digo, es que quizás todavía no estamos en ese paso, ¿no? Como dice Unai, de que la figura del psicólogo deportivo esté presente, pero sí que haya un trabajo muy, muy mano a mano con entrenadores y se les forme lo suficiente para que ellos empiecen a dar esas herramientas. Al final ellos son los modelos a seguir, ellos son los que están mano a mano con los niños, entonces siempre hay que mirar aquello positivo que podemos ir sacando y yo creo que es el camino, pero es imprescindible educar en derrota y educar en éxito, que no se nos olvide, porque luego llegamos no solo a no saber ganar, sino al miedo a ganar. Hay niños niños, niñas y deportistas de élite que al final cuando llegas a lo alto, ¿y ahora qué? Y llegamos a un punto de inflexión bastante complejo, de que hay que trabajar mucho ahí con esos deportistas. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo tengo la percepción que entre todos necesitamos normalizar las victorias y las derrotas, ¿no? Le damos demasiada importancia a ganar, demasiada importancia, trascendencia a las derrotas y en el fondo forman parte del juego. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos desde pequeñitos, ¿no? Y quizás el problema muchas veces es en cómo afrontamos las competiciones. Parece que el único objetivo es ganar o perder, cuando yo creo que nos tenemos que marcar unos objetivos diferentes que puedan facilitarnos o acercarnos a esa victoria que tanto deseamos. Por supuesto, todos queremos ganar cuando competimos, pero al final ganar es algo que no depende de nosotros. Y necesitamos transmitir esto a los más pequeños desde el principio y que se centren en cosas que realmente pueden controlar. Luego tendremos que guiarles y explicarles qué es lo que realmente depende de ellos, ¿no? Pero se trata de esto. Y luego
bueno, vamos a ver si, centrándonos en lo que realmente depende de nosotros, vamos a ver hasta dónde llegamos, qué es lo que podemos hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fijaros, yo entiendo el deporte tiene una cualidad per se, ¿no? Que es súper bonita, ¿no? Que es la adversidad, ¿no? La dificultad, ¿no? Y eso es extremadamente interesante, ¿no? Es decir, a veces, pues quizá eso suavizamos o, oye, si ha habido una derrota, una frustración, como intentamos un poco suavizar, ¿no? Si realmente el deporte nos da grandísimas oportunidades para tener que desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿no? De dificultades, de adversidades. Fijaros cómo llevamos 2 años en una pandemia, ¿no? Metidos, ¿no? Es decir, esto, ¿quién nos hubiera dicho, no? Y las personas luego en la vida real, pues tenemos que afrontar, pues eso, dificultades, adversidades que están fuera de nuestro control y que te vienen, ¿no? Entonces, claro, el deporte, y el deporte un poco de competición ya, pero que los niños empiezan a hacer, pues, joder, te da una grandísima lista de cosas que pueden pasar, ¿no? Que dificultan, ¿no? Y que te frustran y te enfadan, ¿no? Bah, a mí me parece una grandísima oportunidad, ¿no? Hay que verlo desde ahí, ¿no? El entrenador, como decía Chris, ¿no? Quiero decir que la psicología no es solo de los psicólogos. El entrenador debe utilizar la psicología como método habitual de su trabajo. Tienen que incorporar estrategias psicológicas como método habitual de su trabajo. Y una de las estrategias es, pues, quizá de vez en cuando, pues, provocar dificultades, adversidades, situaciones complicadas, tener que afrontar, ¿no? Para prepararnos un poco para esas frustraciones, para entrenar esas estrategias de afrontamiento, etcétera, ¿no? O aprovechar ya, pues, esas situaciones que la competición genera, ¿no? O que genera las lesiones, o genera el arbitraje, fijaros, ¿no? La cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Verlo desde esa perspectiva y que el entrenador sepa que, joder, pues le puede ayudar muchísimo al deportista a entrenar estos aspectos psicológicos. Sí, si hablábamos un poco también de esos momentos que decías, momentos adversos, momentos complicados, sin lugar a dudas hay que llevarlo a una parte complicada y cómo tratar este tema también a nivel mental, ¿no? Que son el tema de lesiones, ¿no? Un tema también muy importante. Sí, fijaros. Bueno, yo tengo la suerte también de trabajar con deportistas de alto rendimiento y que se lesionan, ¿no? Y estoy haciendo mucho trabajo en ese ámbito, ¿no? Yo ya como experiencia deportista, pues lo tuve que pasar, ¿no? Eso Jorge sabe, fuimos compañeros y pasé por más de una lesión. La lesión es, yo creo que una de las situaciones más complicadas para el deportista. Una de las situaciones más complicadas. Un deportista que se identifica como deportista, de repente, no puede entrenar, no puede competir, ¿no? Y depende de la gravedad de la lesión, pero la lesión genera muchísimo sufrimiento en los deportistas, ¿no? Y la manera de afrontar esa lesión va a determinar cómo sea la recuperación. Y la manera de afrontar un poco en el estado anímico, en qué se centra, en qué se enfoca, si se ha quedado anclado ahí dándole vueltas, lo que era, lo que soy, etcétera, o las anticipaciones, ¿no? El trabajo psicológico en las lesiones es fundamental. Fundamental porque mantener anímicamente bien al deportista va a favorecer que ese deportista se adhiera bien a los trabajos que tenga que hacer de readaptación, de rehabilitación y de reincorporación, ¿no? A veces se nos olvida esto, ¿no? Y a veces nos llegan auténticos cadáveres ya, deportistas que realmente, joder, pues han pasado tan mal que te llegan muy mal, ¿no? Pero eso, hay que hacer un trabajo preventivo, preventivo de las lesiones, pero luego también un trabajo, una vez que se ha lesionado, hay que poner en manos de un psicólogo también para favorecer un poco esa recuperación. Chris, por experiencia propia, seguro que nos puedes ilustrar muchísimo sobre el tema, desgraciadamente, del tema lesiones, ¿no? Sí, yo tengo 11 operaciones de rodilla. Empecé a lesionarme a los 14 jugando, pues eso, selección andaluza, equipo campeonato de España, etcétera. Y bueno, siempre mi sueño era seguir jugando, así que ahí seguí hasta que a los 24 tuve que decidir ya parar porque no me daba ya para entrar y salir del quirófano. Es imprescindible, o sea, es imprescindible porque una de las partes principales es justo lo que decía Unai, nosotros cuando nos formamos, cuando se forma nuestro yo, el cómo yo me quiero, mi autoconcepto, ¿no? Cómo yo me quiero, cómo me veo, cómo valgo, eso está reflejado en mi infancia con mi deporte.
Yo empiezo a hacer deporte a los 6 años y al final la Cristina que yo conozco, la válida, la que mola un montón, la que se lo pasa súper bien, es la Cristina que hace balonmano. Y ahora cuando esa figura desaparece, ¿ahora qué soy? ¿Qué hago? ¿No? Que es un poco lo que también pasa cuando ya termina la vida deportiva en alto rendimiento. Entonces, enfrentarse a eso en edades tempranas o en alto rendimiento, cuando es tu trabajo, es tu pasión y es tu vida, es muy difícil. Y hacer solo un trabajo a nivel de fisioterapia, a nivel de entrenamiento, no llega a lo que necesitamos. Es más, yo estaba trabajando en clínica y bueno, es que hay muchísimos estudios que el estado anímico tiene una repercusión directa a nivel fisiológico. A nivel fisiológico. Es decir, mi cuerpo está reaccionando en función como yo estoy pensando, en función como yo me estoy hablando y en función como estoy sintiendo. Entonces, fíjate si es imprescindible e importante todo el trabajo que hay que hacer durante el proceso de, ya no solo de recuperación, sino, como decía, preventivo a que cuando ocurra anticiparnos y saber cómo gestionar eso. Relacionado con lo que estáis comentando, ¿no? Sobre la prevención, qué importante es que de forma paralela a la práctica deportiva que tengamos otras fuentes de gratificación, porque si solo nos dedicamos a jugar a balonmano y nos falta eso, nos falta todo, ¿no? Entonces, bueno, si cuando hablamos de mientras dura tu carrera deportiva, cuando decimos que la gente es importante que se forme, no solo es pensando cuando se acabe, cuando se vaya a retirar, sino también pensando en toda esa carrera, porque es lo que hablamos, si viene una lesión, pues por lo menos te podrás refugiar, tienes una vida paralela al balonmano, que puede ser la que conoces pues, de la universidad, cuando estás estudiando, tienes otros temas de conversación que te pueden llenar, entonces es importante, insistimos en esto, en que paralelamente al deporte pues tengamos otras cosas que nos llenen, ¿no? Y luego, importante también es el papel de los entrenadores, ¿no? Cuando un deportista sufre una lesión, ¿no? Que esté pendiente de ese deportista, que le haga partícipe de las actividades del equipo, que le preparen o que le ayuden a trabajar otros aspectos que a lo mejor durante la temporada no se pueden trabajar, como pueden ser aspectos mentales, como puede ser reforzar algunas áreas físicas que durante la temporada pues no puedes hacer porque no hay tiempo, porque tienes que competir, porque tienes que entrenar. Entonces, bueno, hay muchas cosas que pueden ayudar al deportista a que ese proceso de recuperación pues sea un poco más llevadero, ¿no? Importante que no pierda el contacto con el equipo. La verdad que es, bueno, yo en comparación con Unai y a Cristina he tenido mucha suerte en el aspecto de las lesiones, no tengo tanta experiencia directa, pero me acuerdo perfectamente de Unai, pues cómo sufría, ¿no? Con aquellas roturas, ¿no? Los isquios, ¿no? Y bueno, entiendo que es una de las partes pues, más complicadas del deporte. Podéis añadir, podéis seguir añadiendo. El tema de las lesiones, lo que queráis. Quería añadir justo a lo último que ha mencionado Jorge de la explicación del entrenador del rol en el equipo. Qué importante que cada uno de los jugadores y jugadoras sepa el rol que tiene que cumplir y cómo, por ejemplo, pues el rol de Lara de repente cambió, pero qué importante era que a pesar de que tuviera ese sufrimiento y esa pena, ella supiera que tenía un rol imprescindible en el equipo y que tenía que estar ahí para que ese equipo estuviera estable y pudiera luchar por ella y que no podía estar abajo. O sea, es súper, súper importante. Yo creo que es una de las claves a nivel de entrenador para poder gestionar ahí. Sí, quiero añadir, porque tenemos estudios también. Y yo es una de las cosas que recomiendo mucho a los deportistas lesionados, ¿no? Que es seguir conectados, buscar un rol nuevo en el equipo y seguir conectados con el equipo, ¿no? Eso favorece mogollón la recuperación, ¿no? Porque los deportistas cuando nos lesionamos tendemos a aislarnos, ¿no? Bueno, vete a casa y cuando estés recuperado vuelve, ¿no? Y sabemos que es un error, ¿no? Es decir, sigue aquí, sigue con nosotros, pasas tu proceso de luto, restablece tus objetivos, encuentra un rol o ayuda, el entrenador y el psicólogo le tienen que ayudar a encontrar un rol, pero que pueda aportar mucho, ¿no? Como decíais, Lara, ¿no? Puede aportar mucho, muchísimo al equipo y a su persona, ¿no? Porque se va a sentir mucho más útil, ¿vale? Y hoy en día sabemos, ¿no? Que incluso en la recuperación física prácticamente nunca paramos,
¿no? Es decir, que tengo el brazo que no puedo mover, mueve el otro brazo. Claro, ¿no? no hay movilización real, es. por así decir. A nivel psicológico tiene que pasar algo parecido, ¿no? Claro. Es decir, vale, que no puedes hacer esto, pero sigue conectado, sigue ahí, busca un rol, visualiza, ¿no? El estar ahí conectado en esa actividad que en poco tiempo vas a tener que hacer otra vez, tiene sus beneficios, ¿no? Que no desconectas y cuando vuelva realmente vas a tener esa sensación de déjà vu, ¿no? O sea, yo aquí ya he estado no desconectado, ¿no? Y el mensaje que le transmitimos al deportista, ¿no? Si un deportista se lesiona y nos olvidamos de él, ¿cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo? Que no nos importa nada, que solo nos importa realmente que meta goles y ya está. Entonces, nos tenemos que acordar siempre de la persona, más que del deportista. Entonces, no podemos abandonar a la persona. Entonces, ahí es muy importante que dentro de los clubes lo tengamos claro esto. No podemos dejar tirado al deportista, a la persona, si queremos que luego tenga una recuperación sana y que pueda formar parte del grupo pues, lo antes posible, ¿no? Y el problema es que muchas veces el mensaje que les transmitimos es: te has lesionado, me olvido de ti y ya está. Nos somos como mercancía, ¿no? Y tenemos que intentar evitar esto en la medida de lo posible. Totalmente. Vamos, yo por experiencia propia sí que es cierto que, claro, como han sido tantas lesiones, han sido en diferentes equipos, pero sí que es cierto que cuando sufres el que te aparten, el que tú tienes las sensaciones a decir, ostras, es que como ya no estoy ahí dentro del campo machacándome, ya no te valgo, ya no soy nada para el equipo, pero si era la capitana hace 2 semanas, ¿qué está sucediendo, no? La verdad que es muy difícil de gestionar a nivel personal y que, por supuesto, hay un trabajo clave por parte del entrenador. Y luego, por otro lado, también he tenido la experiencia positiva de poder seguir colaborando, de estar como segunda entrenadora en División de Honor Plata, prácticamente mano a mano con mi entrenador mientras me recuperaba. Y, evidentemente, la recuperación es mucho más rápido. De hecho, yo terminé de jugar mi último año sin mi ligamento, sin mi cruzado anterior, y terminé jugando dentro del campo. Y me recuperé mágicamente y no sabíamos cómo. Y era porque no había porque estaba ahí. Y obviamente mucho trabajo físico detrás, pero porque había estado ahí y mi cabeza estaba preparada para poder despedirme ahí. Pues sin Sí, duda, sí, sigue. No, la importancia de eso, de hacer sentir a ese deportista que le queremos por encima de su nivel deportivo, que le valoramos por encima del deportista que es. Eso para esa persona es fundamental en el proceso de recuperación. Entonces, bueno, un poco lo que decía Cristina, ¿no? Si nos ponemos todos a pensar en vivir una situación de ese tipo, que la gente se olvide de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos, ¿no? Pues es un poco sin querer, no digo que sea intencionado, pero sin querer es un poco el mensaje que transmitimos, ¿no? Y es difícil que esa persona luego viva ese proceso de forma sana. Al final es una sensación de soledad total y eso es, la verdad, es bastante triste. Estamos ya pensando en el 2.0. A Cristina decirle, lo siento, el próximo programa también va a ser a las 9:30. Entonces te vamos a pillar ahí. Genial. A Unai, pues eso, gracias por entrar. Esperamos sobre todo hacer entender a los clubes, ¿no? Lo que realmente predicáis y lo que realmente decís, ¿no? Esta importancia, ¿no? Y nos ha valido mucho que estuvieras con nosotros. Esperamos contar contigo, por supuesto, en otras veces y seguir con este tipo de tertulias. Unai. Sí, la verdad que muchas gracias. No tenía duda, ¿no? Que sería esto un encuentro bonito y siempre digo, ¿no? A Cristina no le conozco tanto, pero Jorge, ¿no? Jorge que ha estado, que tiene ese conocimiento de la psicología del deporte y está en el banquillo, ¿no? Eso es un poco ir normalizando, ¿no? Y eso es un puntazo para la psicología y la psicología del deporte, ¿no? Porque Jorge, le he visto yo y le he visto entrenar a los porteros y Jorge hace una psicología aplicada al portero, ¿no? Quiere decir que habla del portero, pero está hablando de psicología, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Ir normalizando un poco esto y que
consigamos que en los equipos pues este aspecto mental y psicológico pues esté cada vez más trabajado y cuidado. Jorge, muchísimas gracias a ti también por ese trabajo espectacular con nuestras guerreras. Por supuesto, en tu vida diaria un trabajo seguro espectacular, pero ese trabajo con las guerreras que nos hizo estar conectados al 1000% al televisor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enriquecernos un poquito más, Jorge. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a esta tertulia y como hacía Cristina, como decía Unai, claro, hablar de balonmano y hablar de psicología del deporte, pues dos de mis pasiones, pues imagínate, ¿no? Así que cuando queráis, repetimos. Muy buenas noches, repetiremos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Tú, María, ¿cuánto trabajas la mente? Pues mira, la verdad, Nacho, es que Oye, actualmente... quedó muy el programa este de Jiménez, pues quedó así muy... ¿Pero trabajas entonces la mente o qué? Bueno, actualmente considero que estoy en un momento tan zen y tan feliz que sí que es verdad que trabajo pues todos los días la mente, ¿no? Para mantenerme y vivir siempre en presente, que creo que es muy, muy importante. Que obviamente siempre hay días buenos y días malos, no podemos estar bien todos los días, eso que nos quede claro a todos. Pero sí, hay que esforzarse, ¿no? Por estar bien y por superar las adversidades. Yo la mente, ya te digo, yo la mente poco, además en esta etapa de mi vida, porque sí, mejor no pensar, pero sin duda queremos seguir aprendiendo y ya está tardando ese programa para seguir aprendiendo de toda esta parte de la psicología, que por lo menos en mi caso a mí es un tema que me encanta. Pues sí. Y con ganas de más, Nacho, vamos a pasar a otra de nuestras secciones del De Vuelta Media ya mítica y tenemos a nuestra Patri Rivas con ¿Ti qué sabes? I wish that I could fly into the sky so very high. Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiras. Benvidos unha semana máis a esta sección. O destino para o reto de hoxe é o pabillón municipal de Coia. Nesta ocasión, vou ser eu quen vos lanza a pregunta. Preparados? A ver quen é capaz de dicirme que é unha mixta. Vale, sí, cuando una persona que está defendiendo solo defiende a una persona, pues normalmente muy buena. Sí, en balonmano se produce una mixta cuando un jugador que está atacando, debido a que está teniendo un acierto, es un jugador con una calidad individual muy alta, pues un defensor se aproxima y está pegado a él para que no intervenga en el juego. A ver, será unha defensa. Non, supoño que será un sistema defensivo. Creo que máis ben será defensivo, pero non estou segura, Ni idea. No tengo ni idea. Vale, una mixta es cuando un jugador de un equipo se pone delante de un jugador del equipo contrario y no lo deja moverse todo el rato. Parece que non andades moi desencamiñados. De todas maneiras, imos ver cal sería a resposta reglamentaria. Una mixta é unha defensa individual que se realiza ao equipo contrario para intentar que un ou dous xogadores non interveñen no xogo. E rematamos por hoxe, pero estade atentos e atentas porque intentarei pillarvos na próxima semana. Vémonos nas pistas. Bueno, Nacho, yo creo que ya llegó la hora de subir el nivel de las preguntas. Yo creo que sí. Ya estamos tardando de ponerlo un poquito más complicado y que la gente... Y pillar a la gente. El objetivo es pillar a la gente. Y quién sabe si en el futuro alguna toma falsa, yo qué sé, puede haber mil cosas, ¿eh? Además, yo creo, y voy a lanzarle desde aquí la propuesta a Patri, que en el próximo Ti que sabes tiene que meterse en la pista. ¿Saben nuestros jugadores, nuestros entrenadores, el reglamento tal y como es? ¿Qué te parece la idea? Me parece estupendo. Pero ya te digo, si se mete en la pista, que se meta, no sé, que se meta en el descanso, lo mismo, lo que sea, ¿eh? Que no arme mucho lío, ¿sabes?
Hombre, claro, no, siempre al finalizar el partido. Durante el partido con la cámara y después, pues ya que vaya a pillar ahí alguno de nuestras jugadoras. Así que, bueno, después de lanzar ya esta propuesta a Patri Rivas, vamos a estrenar sección en el de Vuelta y Media. ¡Qué ganas! Pues la verdad que sí, es una nueva sección, es otra sección para intentar que el programa vaya mejorando poco a poco y cambiando secciones, metiendo secciones nuevas. Yo pienso que también eso le da un aire nuevo al programa, sin duda. Pues sí, a partir de ahora, todos los jueves tendremos un ratito de actualidad. Hablaremos de las noticias de última hora. Y para abrir la sección, pues os contamos que la Real Federación Española de Balonmano ha dado a conocer sus listas en las convocatorias para las jornadas de formación de la base. Tenemos representantes gallegos en la generación 05-06 masculina, contarán con Eduardo Alonso, Nicolás Giraldez y Juan Rodríguez del balonmano Porriño, Carlos Morales y Manuel Lorenzo del balonmano Cisne, Mateo Payas del Siria y, por último, David Failde del balonmano Lalín. También contamos con representación en la generación 2007-2008 masculina, con Jaime Serrano y Samuel Seijas del balonmano Culleredo y Luis Rozas del balonmano Lalín. Y, por último, pero no menos importante, en la sección femenina, generación 2006-2007, Nerea Patiño, de la Asociación Deportiva Carballal, representará a la Comunidad de Galicia. Así que desde el de vuelta y media, felicitaros a todos por la convocatoria y desearos mucha suerte y que disfrutéis de esta oportunidad. También esta semana pues, nos despertábamos con la noticia de que Manolo Montoya, un asiduo a nuestras tertulias del de Vuelta y Media, anuncia el final de su etapa como seleccionador de Irán. El técnico afirma en primera persona que está satisfecho tras dejar el equipo clasificado para el Campeonato del Mundo de 2023, pero que las divergencias sobre cómo cubrir necesidades de una selección nacional le llevaron a tomar esa decisión. Desde aquí queremos enviarle, María, un fuerte abrazo a Manolo. Y una noticia que nos sorprendía a todo el balonmano internacional es que la estrella holandesa Stefana Polman quedaba apartada del Esbjerg por una falta disciplinaria. Al parecer, la jugadora ha tenido diferencias con el técnico Jesper Jensen, quien ha tomado la decisión final. Y este declaraba a medios daneses que ahora mismo el equipo no se beneficia de sus acciones. Esperamos poder conocer pronto la versión de la jugadora, que hasta el momento pues no se ha pronunciado sobre que la apartasen del equipo. El pasado jueves, María, hablábamos también con nuestros dos equipos en la élite femenina de sus respectivas eliminatorias de la Copa de la Reina, ambos con resultado a favor, pero la fortuna en los partidos de vuelta no estuvo de parte de Conservas Rubensa Balonmán Porriño, que caía eliminado ante Aula de Valladolid. Desde aquí, por supuesto, muchísimo ánimo para ellas y enhorabuena al Atlético Guardés por clasificarse para esa fase final. Y si hablamos de Copa de la Reina, también hay Copa del Rey. El Frigoríficos do Morrazo Club Balonmán Cangas decidirá la eliminatoria de la tercera ronda en el Gatañal. Los de Nacho Moyano caían ayer por un tanto en Huesca, lo que dejará la vuelta del encuentro este próximo miércoles 9 en un partido más que interesante. Y para cerrar esta última hora, ayer derbi Dolérez de la División de Honor Plata masculina, donde el Cisne, Colegio Los Sauces, se imponía a la Sociedad Deportiva Teucro de forma contundente y la Federación Gallega de Balonmano estuvo allí y os dejamos impresiones captadas por Pablo Gándara. Dentro vídeo.
es un partido muy especial en el que hay en juego más de que 2 puntos porque el Teucro viene de ganar a Novas y nosotros tenemos las bajas de Villamarín y de Juan Novas por COVID y bueno, esperemos que sea un partido vibrante en el que las dos aficiones animen a sus respectivos equipos. Pois a verdade é que é un partido importante para o Teucro, xa que son uns puntos importantes, é un partido que dende moi pequenos levamos vindo municipal a velo, xogan os nosos entrenadores tamén, é un partido moi emocionante, xa que o vemos cos colegas é moi divertido. Moitas ganas de disfrutar dunha xornada de balonmán espectacular na cidade e, bueno, que gane o mellor e se pode ser o Cisne, pois fantástico. Decidimos animar al Teucro porque es donde jugamos y somos la afición. O derbi aquí en Pontevedra vívese con intensidade desde hai moitos anos, desde que nos viñamos cando éramos novos e o Teucro estaba en primeira, pero realmente agora co Cisne e con todas as victorias que levan, a verdade é que estamos moi ilusionados por todo o que pase. Veña, sorte aos dous equipos. Sabíamos que iba a ser un partido igualado, pero veníamos aquí a competir hasta el final y además al ser un derbi tenía un valor añadido como todos los derbis. El partido empezó bastante igualado, pero al final acabamos perdiendo, pero bueno, es un derbi y es muy especial jugarlo. Bueno, pues era clara la dinámica, yo creo. Ellos iban a intentar meter un ritmo más lento porque a nosotros pues nos gusta el juego rápido, correr, aprovechar los contraataques y por eso al principio nos costó, que tuvimos un parcial en contra de 4-1 creo, pero a raíz de buenas defensas pues fuimos capaces de hacer nuestro juego, que es correr, y a partir de ahí empezamos a hacer buenos parciales y fuimos aumentando la brecha del marcador. Y está claro que pues este partido pues siempre tiene un valor añadido, sobre todo contra el Teucro, porque es el derbi del Lérez y independientemente de cómo está la clasificación, de si vayamos primeros y ellos últimos, pues siempre queremos ganar y la competitividad pues es máxima, entonces súper contentos de poder haber conseguido la victoria. Y los objetivos de la temporada, pues ahora yo creo que ya se puede ir mentalizando un poco más, que es pues intentar el ascenso, que es muy complicado porque luego nos tenemos que juntar con otro grupo, pero yo creo que ahora ya podemos pensar en arrastrar puntos y sobre todo pues intentar ascender, que sería increíble para toda la afición y para el club volver a estar ahí. Bueno, ha sido un partido bastante interesante, yo creo. Ellos están por encima nuestra la mayor parte del tiempo, pero bueno, estamos peleando siempre, nunca dejamos de luchar y lo importante es que es un derbi y siempre es un partido bonito de jugar. Nuestros objetivos, como siempre, son luchar hasta donde podamos, dar lo máximo que tengamos en cada partido, buscar siempre, pues eso, dar lo mejor de nosotros, por supuesto siempre gusta ganar y agradeceríamos que nos quieras apoyar a la gente tanto como lo hace todos los días y nuestro objetivo es seguir peleando hasta donde podamos. Bueno, pues un partido complicado como sabíamos, un derbi con mucha motivación, errores lógicamente de la tensión que había en el partido, pero en principio hicimos nuestro partido, el resultado fue muy favorable, mejor de lo que esperábamos y muy bien, muy contentos la verdad. Hombre, por supuesto, nosotros sabemos que a lo mejor en una hipotética segunda fase esto a lo mejor no nos valían estos puntos, pero la rivalidad que hay siempre entre el Teucro y el Cisne, pues sabemos todos lo que hay entre nosotros y deportivamente esto era importante y extradeportivamente para saber que ahora estamos en un muy buen momento de forma y la verdad que creo que lo demostramos en el campo y sobre todo por la rivalidad que hay entre nosotros, pero eran más que 2 puntos. Pues ahí estaban las declaraciones de los protagonistas. ¿Cómo nos gustan los derbis, Nacho? ¿Cómo se viven? ¿Qué emoción?
La verdad que sí, y sobre todo, pues bueno, dar la enhorabuena que en un derbi que también, que al final las aficiones, todo fue una fiesta del balonmano gallego, y yo pienso que eso también es muy interesante, ¿no? Para el balonmano gallego, ¿no? Pues sí. Y seguimos con este programa donde creo que ya llega el plato fuerte que todos estabais esperando, porque hoy ni más ni menos que tenemos al muro gallego de los hispanos para comentar con él el europeo de balonmano de Hungría y Eslovaquia. Hoy contamos con Rodrigo Corrales. Y María, ¿quién mejor que él? Sin duda que estuvo excelso con todos como todos nuestros hispanos en Hungría y Eslovaquia. Tenemos hoy a nuestro hispano particular, uno de nuestros gallegos, seguro de los más internacionales. Un lujo tenerlo entre nosotros esta noche. Aún seguro con la resaca de la plata, que para nosotros no deja de ser un oro como un mundo. Un cangués por el mundo, un cangués de pro, siempre presto y dispuesto a atendernos muy gustosamente, teniendo siempre presentes sus raíces. Un baluarte fundamental de esta selección. A la memoria me viene Polonia, no sé por qué, lo veremos durante la entrevista. Y un ejemplo para muchos y muchas, un espejo donde mirarse a las nuevas generaciones. Buenas noches, don Rodrigo Corrales Rodal. Hola, buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Entrenando ya duro, seguro. Poquísimo descanso, Rodri. Sí, ya te decía antes, este sábado nosotros tenemos partido de liga, con lo cual hemos vuelto hoy a los entrenamientos con el Veszprém. Muy bien, sobre todo también de cambiar esta dinámica, estar con los compañeros del equipo y bueno, la verdad que nos ha acogido genial y bueno, ya esto no para. Al final es lo de siempre, seguimos trabajando. Pues enhorabuena por esa plata que toda España, como decía en tu presentación y al principio, para nosotros sin duda es de oro y que ha sido, pues nos habéis tenido hasta el último segundo, hasta el último momento, intentando pues estar pendiente de vosotros a ver el resultado final. Eso es increíble. Sí, bueno, la verdad que para nosotros también, ¿no? Es cierto que en el momento, el domingo, pues obviamente nos dolió mucho perder ese partido, sobre todo por cómo fue, ¿no? Porque hay veces que, bueno, si ves que el rival es tremendamente superior y te gana de 3, de 4, ya no tienes opciones, pues sí que te puede sí que te puede fastidiar menos, pero sí que el partido, bueno, fue un intercambio de goles, fue alternativas para los dos equipos y sí que hay momentos que ves que podemos ganar, tenemos prácticamente el último balón y sí que nos dolió mucho el momento. Luego, ya en frío, analizando todo lo que ha sido, tanto deportiva como extradeportivamente el campeonato, sí que es para estar orgullosos porque, como tú has dicho, nosotros íbamos con la misión clara, con el objetivo obviamente marcado por Jordi, que era el competir partido a partido y ver dónde nos ponía la competición, teniendo en cuenta y queriendo ser un equipo competitivo. Y creo que esa es la idea que hemos mantenido hasta el final y hemos sido competitivos en todos los partidos, con opciones siempre de ganar. Y cuando no lo hemos hecho, como el día de Noruega, tanto como la final, yo creo que haciendo buenos partidos o dando la cara, no ver un equipo que a lo mejor pues bajará los brazos. Entonces, en ese aspecto sí que como grupo hemos salido contentos y reforzados, porque yo creo que para el futuro pues es bueno ver que, aunque pese a los cambios y estos jugadores nuevos que han ido entrando, creo que es bastante esperanzador y yo creo que eso pues nos anima a todos, pues ya llegará, ¿no?, el año que viene, pero a coger los próximos retos con la selección pues con más ganas, ¿no? Ver que tenemos un equipo pues tan comprometido y tan bueno. Esta selección es espectacular. Cuarta final consecutiva, oros, platas, medallas olímpicas, un largo etcétera. Y la pregunta es la del millón. ¿Cómo se hace esto? Esto ya está estudiándose en las universidades más importantes del mundo. ¿Cómo se hace esto, Rodri? No, la verdad que es increíble, ¿eh? Mismo nosotros que, bueno, por suerte somos unos afortunados de poder estar en este grupo y vivirlo, es algo que bueno, muchas veces obviamente no acabamos de creer y que, bueno, ser parte de una generación pues tan buena, ¿no? Piensa que en España históricamente hay generaciones increíbles y nosotros formamos parte de una que es buenísima, que es extraordinaria, con lo cual estar viviendo esos momentos es increíble.
Luego, bueno, tampoco hay mucho secreto. Si conocéis a Jordi o habéis hablado o lo habéis escuchado alguna vez, se sabe que es un entrenador que trabaja muchísimo, muy detallista y que no deja nada al azar. Entonces nosotros al final somos una selección que dentro de la selección, dentro de un campeonato que la tele puede parecer que se disfruta mucho, pero que hay mucha tensión, hay muchos nervios. Hay, bueno, sobre todo lo que hablabais ya en relación al programa, mentalmente es una competición muy exigente. Jordi no deja nada al azar. Obviamente metemos mucho vídeo, mucho entrenamiento, muchas horas, sobre todo también para lo que al final parece una sorpresa, pues que no lo sea, ¿no? Adaptar a esta gente que quizás es su primer campeonato o que quizás son sus primeras experiencias internacionales, pues que se sientan cómodos, que se sientan uno más y se sientan importantes. ¿Cómo lo hace eso? Pues desde el primer día, dándoles minutos, dándoles confianza y tratando de generar esos automatismos entre nosotros que hagan que, bueno, que seamos un equipo que parezca que llevamos jugando más tiempo juntos. Al final, con todo eso, pues llegan resultados y bueno, y muy contentos, obviamente, porque lleguen, porque eso también ayuda a reforzar el trabajo, ¿no? El europeo del COVID. Cuéntame cosas. Bueno, ¿qué os voy a decir, no? Es que ha sido un europeo, como siempre, lo digo, los campeonatos. Sientes que cuando acabas un campeonato así siempre hay un bajón, ¿no? Por todas las emociones. Te decía antes en la previa, es que al final un campeonato así juegas tantos partidos en tan pocos días con, bueno, actuaciones diferentes. Unos días pues tienes que jugar más, otros menos, otros el equipo gana, otros pierde. También hay la parte emocional en la que hay, bueno, ese carrusel de emociones. Ahora tienes que sumarle, ¿no? La incertidumbre por el COVID, gente que ves que hoy está y entonces mañana pues se despierta por la mañana el día de partido y le dicen, mira, aislado mínimo 5 días, a ver si a los 5 días das negativo y puedes jugar. Entonces eso la verdad que es una presión que se lleva bastante mal, porque bueno, siempre piensas, nosotros en nuestro caso que habíamos tenido caso de algún jugador, pues siempre estamos todos pensando, hombre, pues yo he estado cerca de él en la comida, yo he estado entrenando con él, ¿qué ha pasado? Ha dado positivo, seré yo el siguiente. Claro, estamos en el hotel con las mascarillas, realmente estamos entrenando y jugando con nosotros, o sea, nosotros, pero no nos fiamos ni de nosotros mismos, ¿no? De nuestro grupo, con lo cual es duro porque, bueno, al final eso, el caso sobre todo, ¿no? Me imagino, de Ferran o de Serguei también, que se pierden la fase final, se pierden todo es bonito de jugarlo, pero esos partidos tan especiales de no poder estar con el equipo es algo que es súper complicado, ¿no? Y eso ha sido un poco todo el mes. Del mismo modo que para preparar partidos. Estoy recordando el de Alemania, los porteros, por ejemplo, tenemos vídeo de 10, 15 jugadores y te plantas en el partido y hay 10, 15 nuevos. Y es prácticamente de un día para otro. O sea que es difícil también para los entrenadores preparar, porque estás preparando a lo mejor en base a ciertos jugadores y cambian otros. Ha sido difícil por eso. Después, bueno, nosotros en la parte de Bratislava estábamos en un hotel que hacíamos vida, planta 1 para comer, planta 6 para jugar a las cartas, a PlayStation, para dormir. Y lo que normalmente es una suerte, que es tener el pabellón a 30 segundos del hotel, ¿no? Que es súper cómodo, se lo hacía un poco más complicado porque realmente no te permitía ni dar, bueno, 20 minutos en el autobús, una vuelta a ver qué es lo que pasa en esa ciudad, ¿no? Entonces, al final sí, en ese aspecto, hombre, al final siempre decimos, se va a jugar, es evidente, pero sí que cuesta un poco a veces no tener esa libertad o dar un paseo o hacer cosas, sí que es un poco más duro. Pero bueno, al final se ha podido celebrar, creo que es importante, ¿no? Que haya podido sobre todo acabar. Es cierto que con algunos equipos pues, más perjudicados o mermados, porque eso también es cierto, que otros, pero se ha podido jugar, se ha podido disfrutar de grandes partidos, de una igualdad tremenda, y creo que eso es importante, ¿no? Para el balonmano, para ver que bueno, que al final se pueden disputar eventos así, con cosas seguramente a mejorar, eso siempre es evidente, pero bueno, al final lo hemos sacado adelante y nosotros pues sacando obviamente la incertidumbre esta, por el resto más o menos ha ido todo bastante bien, ¿no? Bueno, y una selección que le ha dado la vuelta a la competición, ¿no? Pese a no ser la favorita, se ganó por derecho propio y a base de esfuerzo un puesto en la final. Sí, a ver, es que es lo que decíamos, ¿no? Nosotros íbamos con un poco de ganarnos el derecho a soñar en el aspecto de que sabemos que los jugadores
que tenemos, pues por el momento en el que llegan o tal, no son los que más nombre tienen en Europa, eso con lo cual nos convierte ya muchas veces en no favoritos. Depende quién lo diga. Hay algunos que, bueno, si no ves balonmano nunca, te convierten en favoritos porque por las medallas que decías antes. Si sabes de balonmano o ves, te sorprende por los nombres. Luego, una vez que estás dentro y ves cómo la gente se adapta, el nivel de jugadores que quizás no tienen tanto cartel, pero claro, si ahora aparece una sorpresa Agustín o Ian o Chema o cualquiera de los nuevos, pero es que no son sorpresas, ya son presentes, ya son realidades. Entonces, claro, ese aspecto no nos sorprende tanto que den ese nivel, porque es el nivel que tienen. Son jugadores de, bueno, ya lo veréis, a los equipos que irán yendo y el futuro los va a poner en donde se merecen, ¿no? Pero sí que nosotros íbamos con la idea esa clara, ganarse el derecho a soñar, que la competición, obviamente, nos hiciera ir creciendo. Obviamente es un equipo que al haber cambios faltan partidos, pero que nos hubiera ido creciendo, ponernos en un buen sitio. Hemos ido así hasta ganarnos, bueno, el derecho a estar en esa final, con lo cual creo que es lo que te digo, esperanzador, porque, bueno, estamos ahí con ese equipo, con tanto cambio, con tanta incertidumbre, nos metemos en la final, eso al equipo lo hace obviamente muy fuerte, un equipo mentalmente fuerte, que es lo que somos, un equipo competitivo, y sobre todo lo que más nos gusta a nosotros desde dentro oír es que tenemos el respeto del resto de selecciones, ¿no? El aspecto que te dicen, que lo comentaba también Gonzalo el otro día, y hablando con compañeros del equipo que te dicen, mira, es que no sé cómo lo hacéis, siempre estáis ahí, mira que decíais que no sé qué cambios, que si lesiones, que si este viene, que si el otro no va, pero volvéis a estar ahí, no sé cómo lo hacéis, pero siempre jugáis bien, siempre en estos partidos respondéis, siempre tal, y eso es bonito, ¿no? Que las selecciones te reconozcan, o el resto de compañeros reconozcan que, oye, vosotros es que lo hacéis genial, siempre estáis ahí, es algo bueno, es algo que obviamente para nuestra confianza es importante. Y bueno, una final que a lo mejor no llega sin tu doble intervención y se cuela en el segundo puesto del top 10 de Sí, paradas. la verdad que europeo. vaya partido, ¿eh? Ese es de esos partidos donde sí que quizás éramos más favoritos de lo que parecía al final, así como el resto no tanto, ese sí. Pero bueno, nosotros es un partido que realmente teníamos mucho miedo, ¿eh? Porque bueno, Polonia, si habéis visto, el momento que queda eliminada hace un partidazo contra Rusia, después contra nosotros, ya en el torneo internacional, el año pasado en el Mundial. Es un equipo que nos juega muy bien y que nos cuesta mucho, y es que aparte, claro, ellos el año que viene organizan el Mundial, hay mucha gente que va a querer estar ahí, entonces no es un equipo con una selección joven, no es un equipo que digas, mira, estamos eliminados, da igual, no, es un equipo que quieren ganarse el puesto, está en la selección, y teníamos miedo por todo eso, y al final, mira que nos costó el partido, lo sacamos adelante gracias a Dios, porque bueno, nos permitió estar en Budapest, pero es un partido, como ha sido todo el europeo, igualadísimo, con resultados en todos los grupos igualadísimos, con sorpresas, y un partido que es que hasta el momento ese, que claro, no lo veíamos claro, porque parecía antes del partido, bueno, Polonia eliminada, España tal, ¿no? Y parece un rum de sois favoritos, pero es que hasta que acabamos el partido y nos vimos allí, no nos lo acabamos de creer, claro, porque era muy importante para nosotros y nos costó, bueno, sangre, sudor y lágrimas, desde luego. Bueno, vamos a disfrutar de ese momento juntos, que tenemos muchas ganas de ponerlo en el de vuelta a media, y nos cuentas un poquito qué sentiste, ¿no? en ese momento. Polonia, aparece Olenic metiendo esférico. Bien, Rodrigo. Rebote. El equipo polaco. Ahora por el otro extremo. ¡Corre Rodal! Madre mía, lo que ha parado. Lo más importante. Hay que aparecer cuando hay que aparecer. Mira, no había escuchado. Madre mía. Decía siempre don Lorenzo Rico. Hay que parar las que hay que parar. Y madre mía, qué dos valores. ¡Bola para España! Es que no lo había escuchado, no había escuchado a Paco, a él y a Alberto, no lo había escuchado así, la verdad que es bastante bonito, pero, ostras, qué momento, porque es verdad, bueno, el partido, habéis visto, es que empezamos todos muy bien, bueno, yo empecé haciendo algunas paradas, el equipo empezó bien en ataque, empezó todo genial, íbamos ganando 3, 4 goles, después al final de la primera parte, bueno, se acercan, parece que tal, la segunda parte es que nos costó tanto para nosotros, tanto que solo paramos esas dos, Gonzalo y yo, o sea, nos costó tanto entrar en el partido, también un poco porque, bueno, nosotros teníamos esa tensión, ellos mucho tiro entre líneas, Dasek penetrando un montón ahí con tiros que, bueno, medio tocados, que acaban entrando y tal,
Y bueno, al final los porteros, ¿no? Sobre todo, pero siempre decimos, hay que estar siempre, hay que pensar en parar la siguiente, hay que pensar en que cualquier momento puede ser importante y decisivo, independientemente, y hay que tener, bueno, la compostura, ¿no? Digamos, para estar siempre preparado. En ese caso, claro, se cuadran balones importantes que siempre, bueno, pues dan más, no sé, pues más orgullo, más, una satisfacción más grande, pero sí que al final para nosotros es eso, estar siempre preparados, estar ahí, no esconderse e intentar que salgan las cosas. Entonces, bueno, cuando salen en un momento así, sientes también obviamente liberación, por lo que te digo, por el trascender de la segunda parte, de lo complicado que era, porque parecía que era imposible cogerle un balón a los chicos de Polonia y al final a la emoción también de estar en Budapest, que te digo, era muy importante para nosotros. Hablabas antes un poquito de eso, ¿no? De la gente nueva que fue entrando, ¿no? ¿Cómo se han adaptado los nuevos al equipo? Genial, genial. Lo que te digo, parece una sorpresa, pero bueno, cuando estás con ellos, ves la calidad que tiene, cómo han entrenado y cómo han ido preparados, ya sorprende menos. Luego, no le quitamos mérito porque tienen todo el mérito del mundo, porque no es fácil, no es fácil. Siempre se dice, o sea, jugar un partido es fácil, jugar 9 es complicado, 9 partidos donde te juegas todo y tanta tensión, todavía más complicado. Y ellos lo han hecho todos, ¿eh? O sea, con algunos que obviamente han tenido más protagonismo como Agus, como Agustín Casado, Ian, que por ejemplo sufrió también esto, la mala suerte de tener COVID en medio de la competición y se recupera y hace 2 partidazos después y había jugado genial. Chema Márquez, que tiene sus momentos ahí y con su carácter, ¿no? De ir siempre al 100%, pues también nos ha ayudado un montón. Cauldi, cuando ha entrado, también nos ha ayudado un montón. Sergei, o sea, al final, todo el mundo que entra, es verdad que es lo que te digo, la magia de Jordi es que hace sentir a cada jugador importante, jugador especial, que va a tener su momento. Y es algo muy bonito que todo el mundo se sienta, independientemente de la participación, pues importante en el logro obtenido, ¿no? En este caso, en esta medalla de plata. Y luego, pues bueno, yo siempre digo, es que en España hay mucha calidad, hay gente que sabe jugar y mucho al balonmano. Entonces, bueno, puede ser que a veces les sorprenda a la gente de fuera, pero es que a nosotros si los ves cómo entrenan y cómo juegan y todo, ya sorprende menos. Al final es bastante positivo que hayan rendido así, porque eso quiere decir que están más que preparados, que a lo mejor donde están jugando ahora no hace justicia al nivel que tienen, digámoslo así, porque está claro que hay jugadores que tienen un futuro tremendo y que parece una sorpresa, pero que al final es que lo que digo, juegan mucho, son con una calidad tremenda y no nos va a sorprender verlos en equipos grandes en los próximos años. A eso le sumas que somos una selección donde, bueno, la gente pues no tiene egos, donde todos nos ayudamos mutuamente, pues hace que se sientan cómodos y que al final colectivamente juguemos pues bastante bien y se nos note un equipo desde luego comprometido y que nos importa realmente las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es positivo verlo, es positivo también para los otros o para la otra gente que quizás no ha entrado ahora, pero que vean que van a tener posibilidades, porque Jordi cuenta con ellos, porque el nivel de España sigue siendo bueno en el balonmano y el objetivo es eso, seguir trabajando desde abajo, desde la base, para que los jugadores ya vengan, o sea, preparados, para que tengan sus automatismos y para que vean que, bueno, que siempre hay esperanza y opciones de llegar a la selección absoluta. Entonces, bueno, lo más importante ahora es seguir trabajando la base para que sigan saliendo jugadores así, que lleguen el primer europeo y lo hagan tan bien como ahora, ¿no? Eso sería algo increíble. Pues sí. Y bueno, ya lo decías tú antes, ¿no? La magia de Jordi, su encomiable labor, muchos lo han calificado como el mejor entrenador del mundo. Cuéntanos un poquito más en profundidad cómo es tenerlo como seleccionador. Bueno, es la verdad que si no está votado, o sea, no sé qué más le hace falta, ¿no? Porque creo que en este aspecto lo que ha conseguido es algo inédito y desde luego ya no lo que ha conseguido, sino cómo lo ha conseguido, con un equipo que engancha a la gente, con un equipo que juega bien, que eso al final hay que valorarlo, porque hay veces que ganas porque tienes un equipo tremendamente superior, pero hay otras que ganas porque es un equipo bien trabajado, y yo creo que eso la gente del balonmano lo entiende. A partir de ahí, ¿cómo es?
lo que te digo es que es una persona, o sea, incansable, que mete muchas horas de vídeo, que tiene, bueno, la gente que trabaja con él alrededor, tanto César como Fermín, o la gente tiene, bueno, deben de irse ahora 6 meses de vacaciones porque están con mucho vídeo preparando todos. No le gusta que se le escape ningún detalle, ningún jugador, ninguna jugada. Cuando se entrena con mucha disciplina, muy concentrados. Lo mismo, preparando las posibles jugadas que puede hacer el otro equipo, donde podemos mejorar nosotros. Se entrena mucho, se hacen horas de vídeo y digamos que se tiene muchísima disciplina durante toda la concentración, ¿no? Los horarios van marcados en tener disciplina, en estar siempre concentrados. Entonces, bueno, eso lo va llevando muy bien. Obviamente después, sin ser el entrenador más comunicativo, más expresivo, grupalmente, sí que es una persona que individualmente, pues bueno, se porta bien con nosotros, nos va cogiendo, va hablando con nosotros, nos va haciendo creer, ¿no? La importancia que tenemos en el grupo. Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad que bien, o sea, se lleva bien, quiero decir. Aparte estamos un equipo por suerte ganador, o que está siempre luchando por cosas, entonces el ambiente que crea es muy bueno y sobre todo que tiene una calidad humana tremenda y que bueno, le da importancia a cosas que quizás para la gente no son importantes, pero que para él sí, como tratar excelentemente bien hasta la persona que está, bueno, atendiéndonos en el hotel, el camarero, como pasó cuando fuimos en San Censo. Él nos dice, bueno, tenéis que aprenderos el nombre de la gente que está aquí en el restaurante, en lo otro, para decirle buenos días, para ser educados con ellos y, o sea, le da importancia y trata bien a todo el mundo que está alrededor. Y, bueno, eso para él es importante, para nosotros también, obviamente. Y es curioso que él, después de la medalla olímpica, fue hasta San Censo a comer por la gente que nos estuvo atendiendo en Galicia, pues allí que estuvo, pues, ¿cuánto estuvimos? 2 semanas, ¿no? Y fue con todo el mundo para comer, enseñarles la medalla, agradecerlo. O sea, yo creo que con eso más o menos ya te refleja un poco cómo es, ¿no? Y la verdad que bien. ¿Qué te voy a decir? O sea, las cosas no llegan por casualidad, algo tiene que tener alguien bueno para que lleguen resultados, ¿no? Está claro. Bueno, te escucho, Nacho, ahora, ¿eh? Parece que tenemos... Es que a veces se me va la señal. Sí, perdona. Perdona. Hemos visto en todos los encuentros, o en algunos encuentros del campeonato, pues esas situaciones de 7-6 o de 6-6 con portería vacía. ¿Sí? Tú como portero, ¿qué opinas? Es una tensión añadida, ¿no? Porque además hasta jugamos en momentos complicados en esa situación, ¿no? Sí, bueno, es una situación de juego que obviamente da cierta ventaja. A ver, tampoco como soy entrenador, no me gusta mucho meterme, ¿no? Pero es verdad que tampoco es algo que me guste mucho, más allá de porque no nos gusta a los porteros correr, ¿eh? O sea, va por otras cosas. Es por el hecho de que, bueno, a veces, claro, es que somos más románticos de la mano, gusta ver siempre acciones en inferioridad, ver realmente la mano del entrenador, realmente... Pero es cierto que si tienes esa herramienta, también a veces es estúpido no utilizarla, ¿no? Porque si tienes esa herramienta, te puede dar 7 contra 6, te puede dar ventaja, pues la utilizas y ya está, pero después tienes el riesgo, obviamente, de perder el balón. Pero a mí es una cosa que me gustaba más, pues ver esto, la mano del entrenador, ver cómo juegan las superioridades, ver cómo, o las inferioridades en este caso, ver cómo tal. Y bueno, y después... es que, ¿qué te digo? Después, aparte de a veces, si atacas mal y te meten goles a portería vacía, los porteros nos da la falsa sensación de, bueno, de repente llevas 3 goles, ahora llevas 6, realmente no has estado en portería, después si te meten 2 más, llevas 8 y no estás parando y realmente te han metido 3 o 4 a portería vacía, que también pasa. Entonces, bueno, es algo que depende, porque hay partidos que funcionan tan bien que dices, hombre, si tienes esto, ¿por qué no utilizarlo? Pero hay otros que no gusta tanto, pero en general, no sé, yo si me dieras a elegir preferiría seguir jugando en inferioridad y bueno, o viendo realmente, pues, inventando y seguir creando jugadas, ¿no? Y ver cómo se puede superar la defensa siendo un jugador menos. Bueno, creo que aquí en el de Vuelta Media también somos unos románticos del balonmano, porque creo que coincidimos con tu... Debe ser cosa de Galicia. Es cosa de Galicia, exacto. Eso. Y bueno, hoy en nuestra tertulia, Rodrigo, hablábamos de la importancia de entrenar la mente, ¿no? Y nos gustaría saber, pues, si en el caso de la élite entrenáis la mente, cómo lo hacéis, cómo os preparáis para
para una competición pues tan grande como un europeo? Yo creo que en la élite es una cosa que es una cosa que todavía falta. Creo que es un debe, ¿no? O sea, que creo que algo que debería ser algo totalmente normalizado, tanto por parte de los clubes base como los clubes profesionales, como las selecciones, ¿no? Los equipos nacionales. Es algo que creo que se puede echar a faltar, porque creo que es algo que considero muy importante y lo considero obviamente muy importante, sobre todo en el deporte base, para dar herramientas a los niños y sentar unas bases para que en el futuro, ¿no? su carácter o su rendimiento pues sepan responder a ciertas situaciones de una forma obviamente ya trabajada y que les dé pues o que les acerque a tener una respuesta lo más exitosa posible, ¿no? O lo más certera posible. Entonces yo creo que es muy interesante trabajarlo con los niños. A partir de ahí, con nosotros también, porque nosotros de alguna manera cuando estamos en los equipos que nos hacemos de psicólogos somos entre nosotros mismos, ¿no? ¿Verdad? Estas charlas que tienes después de los partidos, tanto con el entrenador como compañeros, lo hacemos porque realmente necesitamos muchas veces de esa ayuda o necesitamos pues que alguien en algún momento nos tienda esa mano, nos apoye, nos levante el ánimo. A veces tenemos que levantarle el ánimo a otro compañero. Es algo que si tienes un grupo bueno, como es el nuestro, en este caso en la selección o en el equipo, es algo que es más fácil porque, bueno, siempre puedes contar con gente y es bastante importante tener esa cercanía de amigos. Ya no, hablo de equipos, obviamente yo también tengo la suerte de tener, ya los habéis conocido, amigos que son fantásticos, te puedes apoyar en ellos, pero tener un buen equipo es importante, pero eso no quita que es una herramienta que a día de hoy falta en el balonmano, desde luego de élite, porque otros deportes lo tienen segurísimo y lo tienen más que estudiado que funciona el rendimiento. Creo que el balonmano se debería de mejorar. Creo que, como estáis antes también con Jorge o con Unai, creo que son personas que, dedicándose a la psicología y al balonmano, ya aportan mucho y creo que tienen muchísimo que aportar, ¿no? Y sobre todo fomentando que, futuros psicólogos pues se adentren en nuestro deporte, porque creo que campeonatos así, lo que te he dicho, es un carrusel de emociones. Hay momentos donde, te puedes sentir bien, pero realmente no lo has hecho tan bien. Otras veces te sientes mal y realmente la sensación que has dado no es tan mala, pero tú te sientes mal porque piensas que has fallado, y ahí siempre tienes que tener gente que te ayude a relativizar las cosas y a poner los pies en el suelo y que sepa que, es una carrera de fondo esta, ¿no? Que al final un campeonato, por ejemplo, en este caso es muy largo, no se acaba todo en un partido, no se acaba todo en una acción, continúa, entonces siempre buscando el máximo rendimiento. Nacho lo escuché antes decir, la mente, ¿cuántas veces no hemos dicho, ¿no? La importancia que tiene en el rendimiento? O sea, es una persona que está bien, ya no solo deportivamente, que está bien en casa, que está bien en todos los aspectos de la vida, una persona feliz, en definitiva, pues una persona que probablemente su rendimiento sea mucho más alto, ¿no? Entonces, es algo que todo lo que se pueda invertir en eso, seguro que va a ayudar a todo el mundo seguramente a desarrollar mejor la práctica deportiva y acercarse, a estar lo más cerca posible del éxito y desarrollarlo lo mejor que sabe el balonmano. Y aún más, añadiendo otro ítem más, que es el tema COVID, ¿no? Que si doy positivo, que si doy negativo, ¿no? Es que sí, se me ha olvidado ahora decírtelo, pero es verdad, imagino que sobre todo en europeo como esto, o en tantas competiciones que se viven, ¿no? Ahora, nosotros hemos intentado, obviamente, como grupo, porque te he dicho, somos un grupo que al final somos amigos, porque muchos nos conocemos de antes, tenemos 20.000 batallas juntos fuera del balonmano, en verano, vacaciones, hemos estudiado algunos juntos, o sea, somos muy amigos, pero realmente, claro, intentas apoyar a Ferran, pero está aislado en una habitación de un hotel, viendo por la tele los partidos. Entonces, ánimo, esto obviamente, ¿sabes? Esto a ver si te pones bien para el siguiente partido, esto es tuyo, tal, pero claro, ¿cómo puede estar una persona en ese momento? Normalmente va a estar fastidiada, ¿no? Y claro, gestionar esta situación, la incertidumbre de saber, chicos, tranquilos, si no va a pasar, prepararte para lo que pueda pasar, ¿no? Aceptar que
bueno, esto es parte de lo que estamos viendo ahora como sociedad, igualmente que por las lesiones que también pueden pasar en medio de un campeonato, como le pasó a Antonio, ¿no? De quedarte ahí estos partidos que no sabes si estás recuperado, si vas a poder entrar, porque es una lesión que no es tan grave, pero que son esos centímetros o esa pequeña micro rotura que no sabes si vas a llegar o no. Claro, cuando juegas cosas tan importantes es difícil y yo creo que ahí todo lo que se pueda echar una mano y mejorar en ese aspecto, bienvenido sea, porque seguramente que nos va a hacer rendir a todos mejor, ¿no? No solo, yo hablo sobre todo también en el día a día, en nuestros equipos, y creo que es algo bastante a tener en cuenta porque es muy importante. Ya para ir terminando, 2 preguntitas, Rodri. Tú que estás ahí, que estás cerca, ¿cómo se ha vivido? 1, esa eliminación de Hungría en tierras húngaras y, por supuesto, que nos cuentes un poquito qué tal en tu equipo. Bueno, ¿cómo se ha vivido? Pues imagínate, ya se percibe desde fuera, ¿no? Obviamente, ¿qué te voy a decir? Mucha desilusión porque, o sea, porque es verdad que, bueno, quedan eliminados al final de un grupo donde justo los equipos, pues prácticamente, aparte de Portugal, que ya lo conocíamos, Islandia y Holanda, pues son casi las revelaciones del campeonato. Desde luego han hecho partidazos, han jugado muy bien y todo el mundo ha hablado de ellos. Pero, claro, ellos habían tenido resultados en el Mundial, por ejemplo, quedan eliminados en cuartos de final contra Francia, ¿no? Ya habían ganado otros partidos, habían hecho, bueno, nosotros en la Eurocup ahora en abril, habían tenido resultados esperanzadores. Tienen un equipo top, o sea, esa es la realidad. Entonces, en ese aspecto, claro, cuando te ves apeado de la primera fase del torneo, duele, pero es que aparte con 20.000 personas que has visto que vienen cada día y tal, pues duele más. Entonces, eso a nivel moral de los jugadores, pues les ha afectado mucho porque obviamente yo he ido hablando con algunos de mi equipo, ¿no? Después, sobre todo la eliminación, y hombre, estaban muy afectados porque no solo por la responsabilidad que ya tienen en sí por el torneo, sino por el hecho de jugar en casa, ¿no? Ver toda la gente que ha venido a apoyarte y la que podría haber venido y lo que podría haber sido, ¿no? En caso de estar pues en esas fases finales. Entonces, sí que mucha desilusión que han vivido, pero bueno, también es cierto que ahora esto es como todo, ¿no? Nosotros, al final, pues digamos, ¿no? Estamos ahí en una vorágine de competición cada 2x3. Es cierto que ahora ha llegado el equipo y las pilas y la mente ya está puesta en lo siguiente, ¿no? Que es, enlazando, ¿no? Ganar cosas con el Veszprém. Entonces, a partir de ahí ya estamos todos con mentalidad de este sábado tenemos partido muy chulo en Tatabáña, estrenan pabellón nuevo, 6.000 personas, va a ser difícil, pues estamos pensando en cómo ganar ese partido. Entonces, bueno, es lo que tiene la vida, o el balonmano en este caso, te da oportunidades y ellos lo entienden así, en hacer cosas y pues quitarse esa espina con el club. Eso es el objetivo de ellos. Eso no quita que obviamente a un país que invierte tanto en balonmano y que, bueno, que al final no es fácil meter a 20 personas en un partido de grupos, en un pabellón, pues no quita que duela y que haya sido pues una pena porque, bueno, podría ser algo muy, muy importante para continuar desarrollando el balonmano aquí, pero al final no es fácil tampoco gestionar la presión cuando eres organizador y cuando la gente te pone tan favorito, ¿no? O para estar al menos en semifinales. Entonces eso no es fácil. Ellos empezaron muy temprano, empezaron el 16 de diciembre a prepararse y claro, a los jugadores le duele mucho y no es fácil. ¿Qué puede haber? No sé si decidieran hacer cambios, si no, pero bueno, yo creo que ahí lo verán ellos, pero yo creo que al final las cosas también requieren de paciencia, porque si no, al final, o sea, al final no se pueden conseguir tantas cosas. Entonces espero que tengan paciencia, que sigan confiando en el proyecto, porque desde luego calidad tienen. Y nosotros a ver si este año ganamos algo ahí, no sé, a ver si llegamos a Final Four por lo menos, ya veremos. Seguramente. Además estaremos muy pendientes, estaremos seguro con el ojo puesto y estaremos muy pendientes. Que muchísimas gracias, infinitas gracias, Rodri, Gracias, una vez chicos. más. Son los Muchas mejores. gracias. Oye, felicidades por el premio que os dieron hace poco, ¿no? Por ser, ahí, por ser los Bueno, que más gracias, informan, los que mejor informan. Gracias pues a gente como tú que como siempre nos atiendes, como siempre colaboras, como siempre estás pendiente de cómo nos va.
vamos, que estamos contentísimos de tener. Estáis a tope, chicos. Me alegro mucho de veros y hablar con vosotros. Nada, os envío un abrazo fuerte, a ver si tenemos otra charla con buenas noticias que contar. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Rodri. Buenas Un noches. abrazo, un besito. Chao, chao. Beso, chao. Jo, Nacho, qué guay, ¿eh? No, la verdad que sí, impresionante. Y se me olvidó decirle que también gracias por mantenernos hasta el último segundo colgados de la lámpara, María, pendientes de la televisión hasta el último segundo. Un placer, la verdad, un placer tener siempre a gente como Rodri en el programa, por supuesto. Pues sí, pues la verdad que ha sido un programa de lujo desde la tertulia hasta este ratito que compartimos con Rodri. Seguimos con ganas de más. El jueves que viene nos vemos. El balonmano, pues no para, Nacho, porque al final estamos a tope, como dice Rodrigo. Y nosotros Seguro. nos vemos la semana que viene para ponerlo De vuelta en media. en media. Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Ahora has crecido, eres un lobo de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño con 15 años, un chico, un hombre, un tipo genial. ¿Y qué más da?